14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. En las próximas horas, durante el día de hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón van a mantener una conversación en la que van a analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana. Pues ya lo han oído, es la respuesta de Cuca Gamarra a preguntas de la SER esta mañana. Feijóo se mueve para hablar con su presidente valenciano en un momento de máxima tensión política para que dimita. El funeral de Estado del pasado miércoles, con los abucheos e insultos de los familiares de las 229 víctimas que murieron ahogadas en la Dana mientras Mazón estaba de sobremesa, han sido la gota que ha colmado el vaso. Esa presión ha hecho que el PP, en Génova y también en la Comunidad Valenciana, den por hecho ya un futuro sin el presidente, algo que sucede a menos de 24 horas de que la periodista Maribel Vilaplana, que comió con él la tarde de Autos, esté citada a declarar como testigo ante la jueza que investiga las responsabilidades que se derivan de la tragedia. Es lo principal de un domingo 2 de noviembre en el que irá despejándose el cielo en gran parte del país a lo largo de la tarde. María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. Las nubes se disiparán en casi toda la península según avance la tarde. Sí se mantendrán en el norte, en especial en Galicia, País Vasco y Navarra, donde seguirá lloviendo. También estará nublado en Menorca. Ojo al viento en Tarragona, que tendrá aviso amarillo por viento a partir de las 6 de la tarde. En el resto, el cielo estará totalmente despejado en Andalucía, en Ceuta y Melilla. En cuanto a las temperaturas, hasta los 31 grados llegarán en Tenerife, en Murcia a los 27 grados, en Málaga y Córdoba a los 24, en el resto rondarán los 19 grados, en Castilla y León no se superarán los 15. Y en los deportes, tarde de Liga por delante con un Barça que tiene que ganar si quiere recortarle distancia al Real Madrid después de la goleada de ayer de los blancos. Mauro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. El FC Barcelona buscará esa victoria ante el Elche en Montjuic en el partido a las 6:30, intentando seguir la estela del Madrid, que ganó anoche 4-0 al Valencia. Los blaugranas reciben al equipo revelación de la Liga con varias bajas importantes, pero con la buena noticia de las recuperaciones de Dani Olmo y Robert Lewandowski. Además de este encuentro se disputan otros 3 más. Está en juego ahora mismo el Levante Celta con empate a 0. Después a las 4:15 tendrá lugar el Alavés Español, y para cerrar la jornada de domingo a las 9 tenemos un Betis Mallorca. Hora 14. Aida Bao. Abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana como las que tiene en estos momentos el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Yo es esto lo único que hoy les podemos trasladar. A partir de ahí, si hubiera algo de lo que informar, pues informaremos a la sociedad española y a la opinión pública. El Partido Popular mantiene en ascuas a esta hora la opinión pública española a la espera de saber qué es lo que le va a comunicar hoy Feijóo a Mazón en esa llamada de teléfono de la que habla Cuca Gamarra, mientras el peso de las críticas se va incrementando casi con el paso de las horas desde que ayer supimos que el PP valenciano y Génova ya estaban pensando en posibles sustitutos. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Crece el nerviosismo entre los altos cargos del PP valenciano y también del Consell. Todos los escenarios siguen abiertos a la espera de qué decisión tome Mazón y de lo que pueda salir de esa conversación entre el presidente y el líder del PP prevista para este domingo. Finalmente ha sido Feijóo el que ha decidido intervenir directamente en esta crisis, teniendo en cuenta que mañana hay Comité Ejecutivo Nacional en Génova con todos los varones del PP. Gamarra, lo escuchábamos, se resistía a dar más datos de esa conversación. Mazón, mientras tanto, sigue reflexionando sin agenda pública este fin de semana. Termina para él una semana muy complicada, pero la que viene no se prevé mucho mejor. Va a empezar mañana mismo con la declaración como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él el día de la Dana y que estuvo con el presidente en las horas clave de la tragedia, desde las 3 de la tarde hasta las 7 aproximadamente, según su versión. La audiencia de Valencia ordenó que declarara como testigo porque, aunque la jueza de Catarroja no puede investigar a Mazón porque está aforado, sí que puede conseguir todas las pruebas que le permitan elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia y pedir su imputación. La audiencia acotaba el interrogatorio a lo que Vilaplana pudiera haber escuchado ese día sobre el contenido de las llamadas que Mazón hizo esa tarde mientras estaba con ella y que permitirían saber si estaba al tanto de la situación y si tomaba o retrasaba las decisiones desde el Ventorro. Vilaplana, por cierto, que se encuentra en un estado anímico complicado. Ayer estuvo, de hecho, unas horas en el hospital, aunque su entorno afirma que mañana declarará ante la jueza de Catarroja. Adrián, a esta hora sí sabemos que Mazón está recluido y reflexionando y que sus compañeros en el PP valenciano, también en Génova, piensan ya en otros nombres para sustituirlo, como Vicente Mompó, actual presidente de la Diputación de Valencia, o María José Catalá, la alcaldesa de la ciudad de Valencia. Pero aquí, Adrián, todo depende de los tiempos. Una opción es que Mazón dimita y convoque elecciones ya.
Sí, él tiene el botón para convocar elecciones. Si es así, lo anuncia esta semana, la ley electoral valenciana establece entre 54 y 60 días para las elecciones. Dependiendo de cuándo se publica el decreto en el Diario Oficial, los comicios autonómicos serían el domingo 28 de diciembre o el 4 de enero, aunque podrían ser otro día, pero siempre dentro de estas 2 semanas. Otro escenario, Adri, es que Mazón deje el cargo y el PP valenciano ponga a un presidente o presidenta interino hasta las próximas elecciones. Aquí la cosa podría complicarse porque ese presidente interino debe ser diputado autonómico y sobre todo contar con los votos a favor de Vox, ya que el PP no tiene mayoría absoluta. Si Mazón dimite y no convoca elecciones, se abre un nuevo proceso de investidura muy similar al del Congreso de los Diputados. La presidenta Belles Corts tiene que contactar con los portavoces de los grupos y proponer a un candidato. Ese candidato debe conseguir la mayoría absoluta en primera votación o la mayoría simple en segunda votación para convertirse en presidente. En ambos casos necesitaría el sí de Vox. Desde la primera votación, los diputados tienen 2 meses para elegir de nuevo a un jefe del Consell y si ninguno lo consigue, se convocarían elecciones autonómicas anticipadas. Y la tercera opción, Adri, es que Mazón quiera agotar la legislatura en el cargo, pero que, como dan por hecho sus compañeros, no se presente a las próximas elecciones. Esto permitiría a Mazón mantener su aforamiento y al PP no tener que buscar un nuevo candidato que apoye Vox, pero el foco seguiría estando en torno a la gestión del presidente en la Dana y la instrucción continuaría señalándole sin descartar que la jueza pueda elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia. Como ves, Aida, no hay solución buena para Carlos Mazón, que sigue reflexionando. Estaremos atentos en las próximas horas. Adrián Sánchez, gracias. Un saludo. Bueno, pues desde el Gobierno dicen que esto ya no da más de sí. Óscar Puente, ministro, esta mañana. Las víctimas no están simplemente afectadas por el dolor en la pérdida de sus familiares. Las víctimas están asistidas de razón. ¿En qué cabeza cabe que hubiera que someter a las víctimas a ver a quien consideran su verdugo en el funeral en el que rendían tributo a sus familiares? Los que ya tienen fecha para unas elecciones son los extremeños. María Guardiola ha decidido ir a las urnas el próximo 21 de diciembre ante la falta de apoyos para aprobar unos presupuestos. Y a esas elecciones va a ir como candidato por el Partido Socialista, si no hay sorpresas, Miguel Ángel Gallardo. Gallardo, procesado en la causa judicial contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, va a ser por primera vez, aunque algunas voces internas apuntan ya que será la última, el candidato socialista a la presidencia de Extremadura el 21 de diciembre después del adelanto electoral convocado por Guardiola. Gallardo está imputado en el caso David Sánchez por las presuntas irregularidades en la contratación del hermano del presidente del Gobierno por parte de la Diputación de Badajoz en el año 2017 y es también el hombre que dimitió como presidente de esa Diputación para, a toda prisa, incorporarse como parlamentario y así conseguir el aforamiento que le otorga el escaño, algo que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura rechazó al considerarlo un fraude. Con todo, está previsto, como decimos, que Gallardo sea el candidato socialista y en parte de las filas de su partido cunde el descontento. Ser Mérida, Ana Gaviro. Pues efectivamente, aunque de manera oficial se destacaba la unidad en la designación de Gallardo como candidato, parece que ni ha sido tan unánime ni tan tranquila según dejan entrever algunas fuentes socialistas. De hecho, la reunión del comité regional que ratificaba a Gallardo se alargó más de lo previsto, según nos dicen, por las voces discordantes que se escucharon fundamentalmente de miembros del partido en Cáceres, demarcación a la que pertenece Miguel Ángel Morales, actual presidente de la Diputación cacereña, que ya el martes se expresaba así. Más que los intereses personales de cada uno, los ciudadanos son lo importante. El Partido Socialista Obrero Español, que es un partido que ha cambiado esta tierra, que ha cambiado España y que está por encima de los personalismos. Lo cierto es que nos apuntan el malestar con Gallardo en Cáceres se ha acrecentado tras los 2 procesos de elección a secretario general a los que el villanovense ha concurrido y en los que se enfrentaba a rivales de esa provincia. Estos no habrían encontrado suficiente representación dentro de los cargos orgánicos de la formación, lo que podría estar en la base de ese descontento. Hora 14. Aida Bao. En Andalucía, la Junta de Moreno Bonilla sigue arrastrando la crisis de los cribados del cáncer de mama en 2 planos. Por un lado, el de la gestión. El defensor del pueblo los acusa de falta de transparencia por no facilitar todos los datos de las afectadas. Y por otro, en el plano comunicativo. Este viernes, un diputado del PP andaluz, Pablo Benzal, minimizó así a las más de 2.000 mujeres que han experimentado retrasos para confirmar o descartar un cáncer. De ese 2% que presentan enfermedad, vamos a ver cuántas no se le ha notificado y cuántas son las perjudicadas, porque eso se verá en vía a tribunales, reclamaciones patrimoniales, y seguramente se contarán con los dedos de una mano, por mucho que chillemos. Por mucho que chillemos, decía el diputado. Radio Sevilla, Javier Márquez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La asociación AMAMA acusa a los populares de falta de sensibilidad. Dicen que hablan así de las mujeres afectadas porque no les ha tocado a ellos de cerca.
La presidenta de la asociación AMAMA denuncia la falta de sensibilidad del portavoz del PP, Pablo Benzal, quien señaló que al final los casos de fallos en el cribado se contarían con los dedos de una mano. Ángela Claverol. Si fuera su madre o su mujer o su hija o su hermana, no podrían hablar como están hablando, porque esto se trata de sensibilidad, ya sea una o sean 6.000, esto se trata de sensibilidad. Por otro lado, la Consejería de Sanidad aún no ha remitido a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz los datos que les pidieron hace 3 semanas para la investigación abierta en la Defensoría. Entre otras cuestiones, por qué no se informó, el número de mujeres pendientes de estudio, el tiempo de respuesta o el papel de la nueva Comisión Asesora de Cribados. Jesús Maeztu, en declaraciones a la SER en Andalucía. Les recomiendo que aceleren más porque llevamos 3 semanas que se la hemos pedido. Con estos datos fidedignos de la propia Administración y la dirección del SAS, haremos ya nuestro pronunciamiento objetivo, imparcial y para que esto no se vuelva a repetir. También ha lamentado que todo el tiempo que pasa provoca desapego del sistema sanitario público. Y más allá de las realidades autonómicas, la semana va a empezar en los tribunales, lo hará mañana, con una imagen inédita en nuestra democracia, que es la de un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. Mañana empieza el juicio a Álvaro García Ortiz, un juicio que tiene su origen, por muy rocambolesco que parezca, en el supuesto fraude fiscal cometido por el novio de Isabel Díaz Ayuso. El equipo de la presidenta intentó colocar en la conversación pública un bulo de que la Fiscalía estaba ofreciendo un pacto a su pareja, cuando en realidad era él mismo el que estaba solicitándolo. La Fiscalía quiso desmentir ese bulo y todo eso ha terminado con García Ortiz imputado por revelación de secretos. Pedro Jiménez, buenas tardes. Hola, Aida, ¿qué tal? Buenas tardes. El juicio comienza mañana con la declaración del profesional del Ministerio Público que denunció por fraude a González Amador, y la última sesión está prevista para el próximo 13 de noviembre. Juicio contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos cometido al haber filtrado el correo con la confesión de los delitos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. El juicio en el Supremo arranca con las cuestiones previas, después comenzará la tanda de interrogatorios. El lunes, turno, entre otros, de la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, que manejó el correo que se investiga y se opuso también a emitir la nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para proteger a su pareja, que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto al comisionista para cerrar la investigación por fraude fiscal, de la que está pendiente de juicio cuando todo sucedió al revés. Será el martes cuando declaren Mar, el novio de Ayuso, y su abogado Carlos Neira, que envió esa confesión a un mail genérico de Fiscalía de Madrid y también a la Abogacía del Estado. Álvaro García Ortiz será el último en declarar. El tribunal ha reservado 6 sesiones, un calendario muy apretado, pero este viernes el presidente Andrés Martínez Arrieta se reunió con las partes y le pidió un esfuerzo para que cumplieran con el calendario del juicio, que a diferencia del procés no se retransmitirá por streaming. Las defensas y la Fiscalía piden el archivo Alberto González Amador, 4 años de prisión para García Ortiz, y una asociación de fiscales eleva esa cifra a los 6 años de cárcel. Este va a ser un juicio histórico con decenas de testigos citados, por el que van a pasar además varias caras conocidas. Estamos en la redacción de informativos con las claves. Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. En total, 40 testigos, son 8 fiscales, 11 guardias civiles de la UCO, 12 periodistas, 2 jefes de prensa, 4 políticos, el denunciante y la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz, que siempre ha negado todo. No, rotundamente no. A cualquier persona declarará el último. El juicio se alargará durante 6 jornadas. El martes 4 de noviembre será el turno de novio de Ayuso. Cuando veo la frase de ciertamente se han cometido 2 delitos... Es González Amador. El mismo día declarará el jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Yo creo que, independientemente de mi declaración, el fiscal general del Estado va a ir para adelante. Es Miguel Ángel Rodríguez. El juicio será a puerta cerrada en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Solo podrán entrar 50 personas como público, entre ellos 20 periodistas acreditados. El Partido Popular alude a lo excepcional de este juicio para exigir a García Ortiz que se vaya. En el Gobierno, por su parte, defienden que permanezca en el cargo porque aseguran es inocente. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y dice la vicesecretaria de los populares, Cuca Gamarra, que el fiscal general puede evitar la degradación democrática que supone este juicio si dimite antes de que empiece. Además, asegura que el apoyo de Pedro Sánchez al fiscal general y la decisión de este de seguir en el cargo han llevado al banquillo de los acusados a quien tiene que perseguir los delitos. Un juicio que sitúa a las instituciones democráticas ante un abismo como consecuencia directa
del sanchismo. Desde que se conoció el caso, el PP ha intentado salvar a la pareja de Díaz Ayuso y poner el foco sobre el fiscal general, acusándole de actuar al dictado de Pedro Sánchez, mientras el Gobierno no ha dejado de defender a García Ortiz porque cree que se le está procesando de forma injusta y sin pruebas. Respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España. El PSOE denuncia además que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso mintió para manchar al fiscal general y exige a Feijóo que se pronuncie. Pues empieza un juicio a un fiscal general del Estado en España por la gestión de la información que hizo la Fiscalía con un hombre que a través de su abogado reconoció un fraude fiscal. Pero no es la única causa abierta que tiene el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, eso es. El novio de Ayuso está imputado en dos causas. La principal, el caso de presunto fraude fiscal de 350.000 euros mediante facturas que se investigan como falsas por su empresa Maxwell Cremona. Este es el caso en el que el abogado intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía en el que reconocía los hechos. La Fiscalía pide para él 3 años y 9 meses de cárcel. Ya ha acabado la instrucción del juicio y se espera que en breve se abra juicio oral. La segunda causa es la del conocido como caso Quirón. Se investiga la compra de una empresa de belleza propiedad de la mujer de un directivo de Quirón Prevención. Una empresa sin actividad ni valor económico que el novio de Ayuso compró por $500.000 de euros. La Fiscalía sostiene que se trata de una operación para encubrir comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia. La instrucción sigue en marcha y no se ha abierto juicio oral, por lo que aún le queda bastante recorrido judicial. En caso de una posible condena, los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal pueden suponer hasta 10 años de prisión para Alberto González Amador. Hora 14. Aida Bao. Hablamos ahora sobre la crisis de vivienda que sigue dejando en situaciones límite a muchísima gente trabajadora de nuestro país. Soy un padre de familia, trabajador, honesto y sin deudas. Vivo en Málaga desde siempre, desde que era niño. He estado en la UMA, he estudiado, trabajo aquí, compro aquí, los churritos de Casa Grande, en fin. Hace unos días me echaron de casa, me desahuciaron. A mí, a mi hijo pequeño y a mi mujer nos echaron de casa. No por impago. Llevo más de 15 años viviendo de alquiler en toda Málaga. Hace unos años me fui de Málaga por trabajo. Cuando he vuelto observo incrédulo que el mismo piso que a mí me costaba 400, 500 euros en su momento, ahora lo veo publicado en 1.200, 1.500 euros, según la época del año. Pero el sueldo yo sigo ganando lo mismo, un poquito más. Evidentemente no me lo puedo permitir, pero el problema no es solo ese. A mí me encanta mi Málaga, pero ya me estaba planteando irme fuera, porque sabemos que fuera de Málaga está un poquito más barato el asunto. Llamamos a alquileres, porque llevamos tiempo buscando, y nos dicen, niños, no, solo corta temporada, 9 meses, 11 meses, solo funcionar, etc. Requisitos imposibles, y que desmoralizan. Pero claro, como no pasamos los castings de las inmobiliarias, pues no voy a ni siquiera aplicar la ayuda que me ha concedido Vivienda. Me dan una ayuda que no tengo dónde gastarla. La pescadilla que se muerde la cola. Estos días mi niño, mi mujer y yo nos alojamos en una habitación de 10 metros cuadrados. 3 personas, 3 camas, sin cocina, sin lavadora, nada. No nos podemos quejar. Ayer llovió y no nos mojamos, por lo menos. Por favor, regulen el asunto del alquiler lo antes posible. Es Jorge Carrasco, un vecino de Málaga, que describe así, de esta forma tan dura, la crisis habitacional que vivimos en nuestro país. En parte provocada por eso que mencionaba Jorge, por los pisos turísticos y también por los de temporada, que son esos en los que los contratos duran 11 meses o menos. Incluso en las zonas que han utilizado las herramientas del Ministerio de Vivienda y han declarado zonas tensionadas, como Barcelona, este tipo de pisos, los de temporada, de 11 meses, no están sujetos a esa limitación de los alquileres. Es la manera de saltarse el tope de precios y por eso están creciendo los alquileres con esta modalidad. En Barcelona se han disparado los alquileres de temporada en el último año. 1 de cada 4 nuevos contratos de alquiler es de temporada en la ciudad condal. A inicios del pasado año, este tipo de alquileres representaba el 13% de los nuevos contratos. Ahora roza el 25%. Información de Fernando Almau. De los más de 7.600 alquileres que se firmaron en Barcelona a comienzos de 2025, más de 2.300 eran de temporada. Eso es casi un 25% del total de nuevos contratos, cuando hace un año era el 13% y hace 2 el 7%. Carles Donat es codirector del Observatorio de la Vivienda. Apunta que el aumento de contratos de temporada puede deberse a la intención de algunos inversores de esquivar el tope del precio de los alquileres, que no afecta a los alquileres temporales.
Aplicando un contrato de temporada logran fijar el precio sin ningún tipo de limitación. Esto cuando las cifras muestran que el tope de precios sí que ha logrado reducir el coste medio de los alquileres normales en Barcelona. En el último año ha disminuido unos 100 euros de media, de los 1.200 a los 1.100 euros. Trabajar como médica en la sanidad pública, sobre todo en urgencias o atención primaria, es un factor de riesgo para ser víctima de una agresión. En España, cada día 2 médicos sufren alguna forma de violencia en consulta, pero la incidencia en mujeres es mayor. Abogados, policías, víctimas y la Organización Médica Colegial recomiendan denunciar siempre por 2 razones: para dimensionar el problema y porque casi 1 de cada 5 agresores son reincidentes. Marina Fernández. La mayoría son hombres de más de 40 años que insultan, amenazan y en los casos más extremos atacan físicamente a su médico, sobre todo si es una mujer. Más de 17.000 agresiones a personal sanitario. Ser mujer es un factor de riesgo, como diríamos en medicina. Son los datos que recoge cada año la Organización Médica Colegial y entre esos miles de agredidos está el propio doctor Juan Carlos Aguirre. Yo intenté que no abriera la puerta el pediatra y al agacharme me pegó a mí otro puñetazo. Fue en el Centro de Salud de Granada, en el que sigue trabajando y soportando a diario otras formas de violencia. Insulto, amenaza, sé dónde tiene aparcado el coche o sé dónde vive. Son agresiones también y hay que denunciarlas, insiste Igor Pinedo, abogado especializado en defender estos casos. Es una medida que absolutamente condiciona mucho que vuelva a poder repetirse una agresión si una persona ya tiene una condena penal. Lo explica la SER en el Congreso de Médicos de Familia Semergen, en el que ha participado también una interlocutora policial sanitaria. Que sepáis que la amenaza es una agresión y que se debe denunciar. Una figura creada precisamente para abordar el problema de las agresiones a personal sanitario, que tiene la categoría de vulnerable en el sistema de alerta policial Alercops. Y todo esto... La población nos pide una serie de soluciones y rápidas que a lo mejor pues ahora mismo no podemos darle. No se puede desligar, creen los profesionales, de la sobrecarga de la sanidad pública y el impacto que tiene en algo tan importante para las personas como es su salud. El amor puede salvarnos o desordenarlo todo. Nos rompe, nos enseña y a veces, cuando todo va bien, nos cura por dentro. Entender el amor es entendernos a nosotros mismos. Cadena SER presenta el Congreso El Bienestar y el Amor del 28 al 30 de noviembre en Teruel. Hablaremos de las contradicciones emocionales y sus laberintos con Luis G. Martín, Pablo Carbonell, Clara Lago, Valeria Vegas, Marta Sanz, Carolina Ferre o Martín Bianchi, entre otros. Venta de entradas y de abonos con hotel y excursión al Barracín en congresosdelbienestar.es. Patrocinan Ayuntamiento de Teruel, Diputación Provincial de Teruel y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón. Hora 14. En la SER. Aida Bao. En Reino Unido, la policía ha detenido esta mañana a 2 personas por un apuñalamiento múltiple en un tren cerca de Cambridge este sábado a última hora. Hay 10 heridos, 2 de ellos todavía en estado crítico, pero las autoridades del país descartan que sea la motivación terrorista. Londres, María Savarís, adelante. Todo se desencadenó alrededor de las 7:42 de la tarde del sábado, cuando la policía recibió una alerta de extrema gravedad desde el interior de un tren que cubría la línea Dorchester-Londres, notificando que varias personas habían sido acuchilladas. El tren se vio obligado a hacer una parada de emergencia, lo que permitió a los agentes y a los equipos sanitarios intervenir rápidamente y detener a 2 hombres británicos que en estos momentos están siendo interrogados. Los testigos relatan escenas de auténtico terror. La gente gritaba que había un hombre acuchillando a todo el mundo, pero al principio creíamos que era una broma porque es Halloween, pero al salir corriendo puse mi mano sobre uno de los asientos y vi que estaba manchada de sangre. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había sangre por todas partes. Por el momento se desconocen los motivos del ataque, aunque pese a que los agentes terroristas colaboran en la investigación. However, at this stage, there is nothing to suggest that this is a terrorist incident. La policía ha descartado que sea un acto terrorista. Y en la Franja de Gaza, el ejército de Benjamín Netanyahu continúa destruyendo edificios y asesinando civiles a pesar de la supuesta tregua y el plan de paz impulsado por Trump. Para los gazatíes el miedo no ha desaparecido. Hoy hemos hablado con una de esas personas que siguen en el enclave palestino. Sohaib Nadi, buenas tardes. Buenas tardes. El alto el fuego en Gaza no ha hecho que Israel deje de matar, sino más bien rebajar su ritmo de matanzas. Con la excusa de que Hamás ha violado el alto el fuego al atacar supuestamente
frente a los soldados israelíes, Netanyahu ha ordenado bombardeos que dejan 226 muertos en lo que llevamos de tregua desde el pasado 10 de octubre. Esto sobre el papel. Sobre el terreno, el testimonio de los gazatíes. Como el de Mohamed, desplazado de Rafah a Deir el-Balah, quien nos describe una situación humanitaria insostenible. Conversación que nos ha servido también para descubrir que la presencia del ejército israelí en la franja continúa. Él nos confiesa con ese ruido de la aviación israelí de fondo que la comida y la bebida que permiten Netanyahu entrar es escasa y que Gaza ha sido convertida en un cementerio del que ansía escapar. Toda esta situación la describen varios analistas árabes como un alto el fuego a la libanesa, terreno donde Israel vulnera sistemáticamente la tregua pactada. Lo que hace el gobierno de Netanyahu, argumentan estos expertos, es aprovechar el cese de las hostilidades para cometer ataques quirúrgicos donde siempre mueren civiles. Y mientras, en el Caribe, Donald Trump sigue tomándose la justicia por su mano. Estados Unidos ha confirmado en las últimas horas la muerte de 3 supuestos narcoterroristas a los que acusa de querer introducir droga en las costas estadounidenses. Washington sigue asesinando a supuestos delincuentes sin darles la posibilidad de tener derecho a un juicio o a una defensa. Y allí en Estados Unidos, Nueva York decide en apenas 2 días quién va a mandar a partir de ahora en una de las ciudades más famosas del mundo. Unas elecciones a la alcaldía de la Gran Manzana que están viéndose marcadas por un perfil inusual. El de Zohran Mamdani, un joven socialista musulmán que aspira por el Partido Demócrata a ser el regidor. Un hombre de 33 años que se ha convertido en el blanco del extremismo en Estados Unidos. Ya antes de que se vote, Trump dice que quiere detenerlo en caso de que llegue al cargo y no colabore con las redadas migratorias. Y varios multimillonarios, esos que Mamdani dice que no deberían existir, están gastando grandes sumas de dinero para impedir que consiga ganar. Pablo Morán. Es el nuevo chico de moda de la política estadounidense. Nadie sabe pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mumdari, Mumnari. No me molesta. Sé que la gente trata lo mejor que pueda. 34 años, nació en Uganda, es musulmán y antes de llegar a las puertas de la alcaldía de Nueva York fue rapero bajo el seudónimo de Mr. Cardamom. A pocos días de la votación, Zohran Mamdani aventaja en 15 puntos a su principal rival, Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York que se presenta como independiente después de caer derrotado en las primarias demócratas ante Mamdani. What is your problem with condemning terrorism? Cuomo ha recurrido a la fe de su oponente para rascar votos, ataques que Mamdani contrarresta con humor. Cuando miramos una visión... No, okay, ya, córtalo. We cannot spend all day doing this again. Ironía que, sumada a una sonrisa siempre presente, contrarresta la deriva autoritaria de Trump. También en sus políticas, como señala Federico Steinberg, profesor de la Universidad de Georgetown e investigador del Real Instituto Elcano. Que lo que está planteando Mamdani es una socialdemocracia a la europea, es decir, cierto estado del bienestar, ciertos apoyos públicos a la vivienda, sanidad más barata. Todo un desafío para el establishment norteamericano. Trump ha llegado a amenazar con intervenir Nueva York si Mamdani llega finalmente a la alcaldía. Y hoy, para terminar, hablamos de cine y de papeles femeninos a raíz de una pregunta lanzada hace unos días a la actriz Sydney Sweeney, de 28 años, por la revista Variety. El periodista le ha dicho a esta estrella emergente de Hollywood que suena como la nueva chica Bond. Y ella ha respondido que se divertiría mucho más siendo James Bond y no la chica que suele acompañar al superagente. Una actriz pidiendo derribar un techo de cristal que unas veces sí y otras no han conseguido superar las mujeres en el cine Sohaib. ¿Su nombre? Sydney Sweeney. Nombre en clave. James Bond. Aunque bueno, esto último es todavía una incógnita porque la actriz de Euphoria de momento solo suena para hacer de chica Bond, la mítica acompañante del 007. Me llamo Bond, James Bond. Pero ella lo deja muy claro. Way more fun being James Bond. Que se divertiría más encarnando al propio agente del MI6 británico. ¿Algo que oponer, 007? ¿Sería posible esto en películas de James Bond? Buena pregunta. Porque han sido varias las franquicias que han intentado romper la barrera. Y tiene muchísimo sentido. Marvel, por ejemplo, apostó por títulos como Wonder Woman, Supergirl o el propio spin-off de La Viuda Negra. Son las más fuertes del mundo. O también en la saga de Oceans, donde vimos a una banda de 8 atracadoras. Tenemos que
que ir a robar? Sí. Pero más allá de este debate hay otra pregunta que surge. ¿Sería su sueldo equiparable al de un agente secreto hombre? Todo lo contrario, más bien. Si revisamos los datos de Forbes, vemos que la brecha salarial entre actores y actrices sigue existiendo. ¿Pero quién se creen que son? Uno de los intérpretes mejor pagados de Hollywood, Dwayne Johnson, se embolsa por película en torno a $50 millones. Sí, considerablemente. Muy lejos de Sandra Bullock o Margot Robbie, dos de las actrices mejor cotizadas, con un sueldo de $20 y $12 millones respectivamente. Pues así nos vamos a ir, pero volvemos mañana, como siempre, desde las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, como cada lunes aquí en Hora 14 con Javier Casal. Las novedades las contamos a lo largo de la tarde, por si hay alguna en Valencia, y a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Adiós. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.